Trontes, yo era el ateo que los cristianos temían enfrentar en debates, pero una oración desesperada a las 3 de la mañana quebró 25 años de certeza absoluta. Mi nombre es Rodrigo Fernández, y durante 25 años de mi vida fui el enemigo número 1 de Dios. No es que simplemente no creyera en Él, yo lo combatía activamente, lo ridiculizaba y me dedicaba a destruir la fe de cualquiera que se cruzara en mi camino. Era estudiante de filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, o en Bogotá, y me había convertido en una especie de celebridad local por mis debates públicos contra los cristianos. La gente me conocía como el ateo intelectual, ese tipo que siempre tenía una respuesta lógica para cada argumento religioso. Recuerdo perfectamente cómo comenzó todo esto. Tenía apenas 15 años cuando decidí que Dios era el mayor engaño de la humanidad. Mi familia, especialmente mi abuela Catalina, era profundamente católica. Cada domingo, sin falta, me arrastraba a la iglesia del Sagrado Corazón en el centro de Bogotá. Yo me sentaba en esas bancas de madera, escuchando al padre Martínez hablar sobre milagros, resurrecciones y vírgenes que lloraban, y todo me parecía completamente ridículo. ¿Cómo era posible que personas inteligentes creyeran en esas historias? Para mí, era como creer en cuentos de hadas para adultos. A los 17 años, ya había leído a Nietzsche, Dawkins, Hitchens y Sam Harris. Me había devorado cada libro de filosofía materialista que caía en mis manos. Tenía respuestas para todo: el problema del mal, la evolución, la neurociencia que explicaba las experiencias religiosas como meras ilusiones químicas del cerebro. Era imparable en los debates. Mis compañeros de colegio me traían a sus amigos cristianos para que yo los convirtiera al ateísmo, como si fuera un espectáculo. Cuando ingresé a la Universidad Nacional para estudiar filosofía, pensé que había encontrado mi paraíso. El ambiente académico de la Candelaria, con sus calles empedradas y edificios coloniales, se convirtió en mi campo de batalla intelectual. Pasaba horas en el Café Libro, una pequeña librería-cafetería en la Carrera Séptima, debatiendo con cualquiera que tuviera la valentía de defender alguna posición religiosa. El dueño, don Alberto, ya me tenía reservada mi mesa de siempre en la esquina, donde podía extender mis libros y esperar a mi próxima víctima intelectual. Era despiadado en mis argumentos. No me conformaba con simplemente ganar el debate. Quería humillar, quería que la persona se fuera a casa cuestionando todo en lo que había creído desde niño. Utilizaba el argumento del mal con una precisión quirúrgica. Si Dios es omnipotente y benevolente, ¿por qué permite que los niños mueran de cáncer? ¿Por qué permite las violaciones, las guerras, el hambre? Veía cómo las caras de mis oponentes se descomponían, cómo sus certezas se tambaleaban. Y yo me sentía victorioso, superior. Mi novia en esa época, Camila Torres, compartía completamente mi visión del mundo. Éramos la pareja de ateos perfecta. Ambos estudiábamos filosofía, ambos despreciábamos la religión, y juntos formábamos un dúo intelectual imparable. Camila era incluso más radical que yo. Venía de una familia pentecostal muy estricta y había desarrollado un odio visceral hacia todo lo relacionado con la fe. Nos complementábamos perfectamente en nuestro desprecio hacia lo divino. Los fines de semana organizábamos debates públicos en el Parque Simón Bolívar. Yo llevaba una pequeña tarima portátil y un megáfono, y Camila preparaba volantes con citas de filósofos ateos. La religión es el opio del pueblo, proclamaba Marx desde nuestros folletos. Dios ha muerto, gritaba Nietzsche desde nuestras pancartas. La gente se acercaba, algunos curiosos, otros indignados. Los cristianos más valientes aceptaban el desafío de debatir conmigo, en público. Nunca perdí un solo debate, jamás. Tenía una memoria fotográfica para las contradicciones bíblicas. Conocía cada falacia lógica en el libro, y había perfeccionado el arte de hacer que las creencias religiosas parecieran primitivas y ridículas. Ustedes creen en un libro escrito por pastores de cabras hace 2000 años, yo les decía. Yo creo en la ciencia,
en la evidencia, en la razón. La multitud muchas veces aplaudía mis intervenciones y yo me alimentaba de esa admiración. Mi círculo de amigos en la universidad estaba compuesto exclusivamente por ateos militantes como yo. Estaba Sebastián Morales, estudiante de biología, especialista en evolución y mi compañero favorito para atacar el creacionismo. También estaba Diana López, de antropología, que se especializaba en demostrar cómo las religiones eran simplemente mecanismos de control social. Y no podía faltar Andrés Vega, de física, que se encargaba de desarmar cualquier argumento sobre diseño inteligente con ecuaciones y teorías cuánticas. Nos reuníamos todas las semanas en mi apartamento del barrio Chapinero, un pequeño estudio en el 5º piso de un edificio viejo, con vista a los cerros orientales de Bogotá. Esas reuniones eran como sesiones de estrategia militar. Planificábamos nuestros próximos ataques contra la religión, compartíamos nuevos argumentos que habíamos descubierto y celebrábamos nuestras victorias más recientes. Era como pertenecer a una élite intelectual, a los Illuminado, que habían logrado liberarse de las cadenas de la superstición. El problema con mi familia era constante. Mi abuela Catalina no entendía cómo su nieto, al que había criado con tanto amor, había llegado a odiar tanto a Dios. Cada vez que la visitaba en su casa del barrio San Rafael, intentaba convencerme de volver a la iglesia. «Rodrigo, mijo, usted está perdido», me decía con lágrimas en los ojos. «Dios lo ama y lo está esperando». Yo la miraba con una mezcla de ternura y lástima. La amaba profundamente, pero no podía entender cómo una mujer tan inteligente y cariñosa podía creer en algo tan obviamente falso. Mis padres habían optado por evitar el tema religioso por completo. Después de años de discusiones familiares que terminaban en gritos y portazos, habían decidido que era mejor mantener la paz fingiendo que el elefante en la habitación no existía. Pero yo sabía que mi ateísmo los lastimaba. Los veía intercambiar miradas preocupadas cuando yo llegaba a almorzar los domingos, y me burlaba sutilmente de las creencias que ellos aún mantenían, aunque ya no las practicaran activamente. En la universidad, mis profesores me admiraban. El doctor Raúl Mendoza, mi profesor de epistemología, siempre me ponía como ejemplo de pensamiento crítico. Y Tom Fernández ha logrado liberarse de los prejuicios culturales que mantienen a la mayoría de nosotros atrapados en supersticiones ancestrales, decía en clase. Yo me sentía orgulloso, validado, importante. Era el estudiante estrella del departamento de filosofía. Mi rutina diaria era perfecta y predecible. Me levantaba a las 6 de la mañana en mi apartamento, preparaba café en mi pequeña cocina mientras escuchaba podcasts de Sam Harris o Richard Dawkins. Desayunaba leyendo artículos científicos que desmentían algún aspecto de las creencias religiosas. Caminaba hasta la universidad por la carrera 7ª, disfrutando del bullicio matutino de Bogotá, sintiéndome superior a todas esas personas que, seguramente, iban camino a trabajos mediocres sustentados por falsas esperanzas religiosas. En las tardes, después de clases, me dirigía al Café Libro para continuar mis estudios o buscar nuevas víctimas para mis debates. Los empleados ya me conocían bien. El usual, Rodrigo, me decía María, la mesera, mientras me servía un café con leche y ponía en mi mesa el azucarero que siempre utilizaba. Era mi oficina no oficial, mi cuartel general en la guerra contra Dios. Los sábados por la noche, Camila y yo solíamos ir al teatro Jorge Eliezer Gaitán o a alguna conferencia en la biblioteca Luis Ángel Arango. Éramos esa pareja intelectual que todos admiraban, jóvenes, brillantes, seguros de nosotros mismos y completamente libres de las ataduras religiosas que, según nosotros, mantenían al resto de la humanidad en la ignorancia. Pero si soy completamente honesto, había momentos muy breves y que yo rechazaba inmediatamente, en los que sentía algo extraño. Cuando veía a mi abuela Catalina orar con tanto fervor, cuando observaba la paz genuina en el rostro de algunas personas después de sus oraciones, cuando escuchaba testimonios de transformaciones reales en las vidas de personas que habían encontrado la fe,
Había algo ahí que mi lógica no podía explicar completamente. Pero yo rechazaba esos pensamientos como debilidades momentáneas, residuos de mi condicionamiento religioso e infantil que aún no había logrado erradicar por completo. Mi vida era perfecta, o eso creía yo. Tenía una novia que me adoraba, amigos que me respetaban, profesores que me admiraban, y una reputación como el ateo más formidable de toda la universidad. Había construido mi identidad completa alrededor de mi capacidad para destruir la fe de otros. Era Rodrigo Fernández, el enemigo de Dios, el defensor de la razón, el libertador de mentes supersticiosas. No tenía idea de que todo eso estaba a punto de colapsar de la manera más devastadora posible. Todo comenzó a desmoronarse un martes por la tarde, el 8 de septiembre, mientras Camila y yo caminábamos por la Plaza de Bolívar después de nuestras clases. Era uno de esos días grises, típicos de Bogotá, con esa llovizna fina que te empapa sin que te des cuenta. Habíamos estado discutiendo sobre nuestros planes para el próximo debate público, cuando ella se detuvo de repente frente a la catedral primaria. Me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de cansancio y determinación que me heló la sangre. «Rodrigo, ya no puedo más», me dijo con una voz tan baja que apenas la escuché por encima del ruido del tráfico. «Estoy agotada de tanto odio, de tanta negatividad. Necesito algo diferente en mi vida». Al principio pensé que se refería a sus estudios o al estrés de la universidad, pero cuando me explicó que había estado asistiendo en secreto a un grupo de meditación budista en el barrio La Zona Rosa, mi mundo comenzó a tambalearse. «¿Budismo?», le pregunté incrédulo. «Camila, eso sigue siendo religión. Es otra forma de superstición». Pero ella negó con la cabeza, y por primera vez en los 3 años que llevábamos juntos, vi algo en sus ojos que me asustó. Indiferencia hacia mi opinión. La mujer que había sido mi compañera de batalla intelectual, mi cómplice en la guerra contra la fe, me estaba mirando como si fuera un extraño. La conversación que siguió fue la más dolorosa de mi vida hasta ese momento. Camila me explicó que había estado sintiendo un vacío enorme, una sensación de que toda nuestra militancia atea no estaba llenando algo fundamental en su interior. Destruimos las creencias de otros, Rodrigo, pero ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos ofreciendo a cambio? Sus palabras me cayeron como puñaladas. Yo siempre había creído que la verdad era suficiente, que la razón y la lógica eran todo lo que necesitábamos para ser felices. Esa noche, en mi apartamento de Chapinero, tuvimos la pelea más brutal de nuestra relación. Yo utilicé todos mis argumentos filosóficos para demostrarle que estaba cayendo en una trampa espiritual, que el budismo era tan irracional como el cristianismo. Le hablé de las falacias del pensamiento mágico, de cómo la meditación podía explicarse perfectamente a través de la neurociencia, sin necesidad de invocar conceptos místicos. Pero mientras más hablaba, más distante se veía ella. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Rodrigo?, me dijo finalmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas, que en todos estos años juntos nunca te he visto verdaderamente en paz. Siempre estás luchando contra algo, siempre estás enojado, siempre necesitas tener la razón. Yo ya no quiero vivir así. Se levantó del sofá, tomó su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. O necesito explorar otras opciones, y tú necesitas decidir si puedes aceptar eso o no. La puerta se cerró con un sonido que resonó en todo mi apartamento como un disparo. Me quedé ahí, sentado en mi sofá gris, mirando por la ventana las luces de la ciudad que se extendían hasta los cerros, sintiéndome completamente perdido. Por primera vez en años, mis argumentos filosóficos no habían funcionado. Por primera vez, la lógica no había sido suficiente para resolver un problema. Los días siguientes fueron un infierno. Camila no respondía mis llamadas ni mis mensajes. Cuando la buscaba en la universidad, sus amigos me decían que no la habían visto, pero yo sabía que estaban mintiendo. Finalmente, después de una semana de silencio total, recibí un mensaje de texto que terminó de romperme. «Rodrigo,
Necesito tiempo para encontrarme a mí misma. Lo nuestro no puede continuar así. Por favor, ¿respeta mi decisión? Mi rendimiento académico comenzó a declinar inmediatamente. Las clases que antes me emocionaban ahora me parecían vacías y sin sentido. ¿Para qué servía toda esa filosofía si no podía explicar el dolor que sentía? ¿De qué me servía entender las falacias lógicas si no podía convencer a la persona que más amaba de que se quedara conmigo? El profesor Mendoza notó mi cambio y me llamó después de clase un viernes por la tarde. «Fernández, ¿qué le está pasando?», me preguntó en su oficina del cuarto piso, mientras yo miraba distraídamente los libros que llenaban las paredes. Su última participación en clase estuvo ausente. Eso no es propio de usted. Le expliqué superficialmente lo de Camila, sin entrar en detalles sobre el budismo porque me daba vergüenza admitir que había perdido a mi novia por culpa de la espiritualidad. El golpe más duro llegó 3 semanas después. Estaba en el Café Libro, tratando de concentrarme en un ensayo sobre Nietzsche, cuando recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba quebrada, distante. «Rodrigo, mijo, necesito que venga a la casa inmediatamente. Es sobre el profesor Gutiérrez». Mi mentor, el doctor Hernán Gutiérrez, había sufrido un infarto masivo esa mañana mientras daba su clase de ética. No sobrevivió al viaje al Hospital Universitario San Ignacio. El doctor Gutiérrez había sido más que un profesor para mí. Había sido mi guía intelectual, mi modelo a seguir. Era el ateo más brillante que había conocido, un hombre que había dedicado toda su vida a la filosofía materialista y que nunca, ni una sola vez, había mostrado dudas sobre sus convicciones. Durante mis años de estudiante, habíamos pasado horas en su oficina discutiendo los grandes temas de la existencia, y él siempre tenía respuestas sólidas, argumentos irrefutables. Su funeral fue en el cementerio central, un evento sombrío bajo la lluvia constante de octubre. Mientras veía cómo bajaban su ataúd a la tierra, una pregunta que nunca antes había considerado comenzó a martillar mi mente. ¿Y ahora qué? El doctor Gutiérrez había vivido una vida plena, había educado a cientos de estudiantes, había escrito libros brillantes sobre filosofía materialista, pero ahí estaba, en una caja de madera, convirtiéndose lentamente en polvo. ¿Eso era todo? 65 años de existencia para terminar simplemente desapareciendo. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me serví un whisky y me senté en mi balcón a mirar las luces de Bogotá. Por primera vez en mi vida adulta, el ateísmo no me consolaba. De hecho, me aterrorizaba. Si no había nada después de la muerte, si realmente éramos solo química y electricidad neural, entonces toda nuestra experiencia humana era fundamentalmente absurda. El amor que había sentido por Camila, la admiración que tenía por el doctor Gutiérrez, incluso mi pasión por la filosofía, todo era simplemente ilusión, patrones neuronales que terminarían con la muerte. Las semanas siguientes fueron las más oscuras de mi vida. Dejé de ir regularmente a clases, reprobé 2 materias importantes, y mi beca de excelencia académica entró en riesgo. Mis amigos ateos notaron mi cambio, pero cuando trataban de animarme con los argumentos racionales de siempre, yo los miraba como si estuvieran hablando en un idioma extranjero. Sebastián me llevó a una conferencia sobre evolución, pensando que eso me emocionaría como antes, pero me quedé ahí sentado, sintiéndome completamente desconectado. Diana organizó una de nuestras reuniones semanales en mi apartamento, pero cuando llegaron todos mis amigos con sus libros y sus argumentos antirreligiosos, yo no pude participar. Los escuchaba hablar sobre cómo habían demolido a un cristiano en clase, o cómo habían encontrado una nueva contradicción bíblica, y todo me sonaba hueco, vacío, como si estuvieran celebrando victorias en una guerra que ya no tenía sentido. «¿Qué te pasa, mi hermano?», me preguntó Andrés después de que los demás se fueran. «Últimamente estás muy raro. ¿Es por lo de Camila?». Traté de explicarle que era más que eso, que había comenzado a cuestionar el propósito de todo lo que hacíamos, pero él me dio las respuestas de siempre.
que el propósito lo creamos nosotros mismos, que no necesitamos dioses para dar significado a nuestras vidas. Respuestas que yo mismo había dado cientos de veces, pero que ahora sonaban como clichés vacíos. Mi rutina diaria se volvió caótica. Me levantaba tarde, a veces hasta las 2 de la tarde, y pasaba horas navegando sin rumbo por Internet o viendo series en Netflix. El café libro, que antes había sido mi segundo hogar, ahora me deprimía. Veía a María, la mesera, siempre sonriente y amable, y me preguntaba cómo podía mantener esa actitud positiva día tras día. ¿Qué la motivaba? ¿Qué la hacía levantarse cada mañana con ganas de servir café a extraños? Una noche no pude dormir en absoluto. Me quedé despierto hasta las 5 de la madrugada, caminando por mi pequeño apartamento como un animal enjaulado. Todo me parecía sin sentido. Los libros de filosofía en mis estantes, mis diplomas colgados en la pared, incluso mi reflejo en el espejo del baño. Era como si estuviera viendo la vida de otra persona, la vida de alguien que había construido su identidad completa sobre fundamentos que ahora se revelaban frágiles como el papel. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche. Había estado bebiendo whisky desde las 6 de la tarde, tratando de ahogar esa sensación de vacío que me consumía por dentro. Hacia las 11 de la noche, comencé a sentir palpitaciones fuertes, una opresión en el pecho que me asustó. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me temblaban, sudaba frío y sentía como si me estuviera muriendo. Llamé un taxi y me dirigí al Hospital San Ignacio, el mismo hospital donde había muerto el doctor Gutiérrez. En la sala de emergencias, después de los exámenes correspondientes, el médico de turno, un hombre joven con cara de cansancio, me explicó que había sufrido un ataque de pánico severo. ¿Ha estado bajo mucho estrés últimamente?, me preguntó. Yo no supe qué responder. ¿Cómo le explicas a un médico que tu crisis existencial te está matando lentamente? Me dieron calmantes y me enviaron a casa con recomendaciones de buscar ayuda psicológica. Esa madrugada, sentado en el taxi de regreso a Chapinero, mirando las calles vacías de Bogotá, iluminadas por las luces amarillas del alumbrado público, tuve la revelación más aterradora de mi vida. Yo, el ateo convencido, el destructor de fe ajena, estaba completamente perdido. Toda mi armadura intelectual se había desmoronado y debajo no había nada. Solo vacío, solo miedo, solo un silencio ensordecedor donde antes había certezas. Al llegar a mi apartamento, me serví otro whisky y me senté en mi sofá, mirando el amanecer a través de la ventana. Bogotá despertaba lentamente, la gente comenzaba sus rutinas diarias, el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. Por primera vez en 25 años, ya no estaba seguro de nada. La noche del 15 de octubre será una fecha que jamás olvidaré mientras viva. Había pasado 3 semanas desde mi episodio en el hospital, 3 semanas de terapia psicológica que no me estaba ayudando en absoluto, y 3 semanas de un vacío existencial que me consumía cada vez más. Mi psicóloga, la doctora Patricia Ruiz, una mujer mayor con gafas y una sonrisa profesional, insistía en que mi crisis era normal, que muchas personas pasaban por periodos de reajuste después de pérdidas significativas, pero ella no entendía que no se trataba solo de la ruptura con Camila o la muerte del doctor Gutiérrez. Era algo mucho más profundo. Esa noche estaba en mi apartamento, solo como siempre, mirando por la ventana las luces de Bogotá que se extendían hasta el horizonte. Desde mi 5º piso podía ver la silueta de los cerros orientales recortada contra el cielo nocturno, y más allá, las luces titilantes de los barrios que trepaban por las montañas como estrellas terrestres. Era una vista hermosa que antes me llenaba de orgullo por vivir en esta ciudad cosmopolita, pero ahora solo me recordaba mi insignificancia en el universo. Había estado bebiendo desde temprano, no para emborracharme, sino para atenuar esa sensación constante de estar al borde del abismo. Tenía en las manos un libro de Sartre, La náusea,
que había estado tratando de leer durante días sin lograr concentrarme. Las palabras se difuminaban ante mis ojos, no por el alcohol, sino porque todo me parecía absurdo, incluso la filosofía existencialista que antes me fascinaba. De repente, una oleada de desesperación me golpeó con una fuerza que nunca había experimentado. No era tristeza normal, ni depresión clínica como la que había estado manejando las últimas semanas. Era algo primitivo, visceral, como si mi alma misma estuviera gritando de dolor. Me levanté del sofá y comencé a caminar por el apartamento, pero las paredes se sentían como si se estuvieran cerrando sobre mí. Fui al baño y me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño, ojos hundidos, barba descuidada, la piel pálida de alguien que había estado evitando la luz del sol durante semanas. «¿Qué te está pasando?», le pregunté a mi reflejo en voz alta. «¿En qué te has convertido?». Pero el hombre del espejo no tenía respuestas, solo la misma expresión de derrota que había estado cargando durante semanas. Regresé a la sala y me dejé caer pesadamente en el sofá. La botella de whisky estaba medio vacía sobre la mesa de centro, junto a los libros de filosofía que ya no me consolaban, los medicamentos para la ansiedad que la doctora Ruiz me había recetado, y mi teléfono que no había sonado en días. Mis amigos ateos habían dejado de invitarme a sus reuniones después de que rechacé sus intentos de animarme con debates antirreligiosos. Sebastián me había mandado un mensaje esa mañana preguntando si estaba bien, pero yo ni siquiera había respondido. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando tocó fondo. Estaba recostado en el sofá, mirando el techo, cuando una pregunta que había estado evitando conscientemente finalmente se impuso en mi mente. ¿Y si estoy equivocado? Era una pregunta simple, pero que representaba la destrucción completa de todo lo que había construido durante 25 años. ¿Y si realmente existía algo más allá de la materia y la energía? ¿Y si había algo después de la muerte? ¿Y si todas esas personas a las que había ridiculizado y atacado tenían razón? El pensamiento me aterrorizó, pero al mismo tiempo, extrañamente, me dio un rayo de esperanza. Si existía la posibilidad, aunque fuera remota, de que hubiera algo más grande que yo, algo que pudiera dar sentido a este caos existencial, entonces tal vez mi vida no estaba completamente perdida. Tal vez había una salida de este agujero negro emocional en el que había caído. Me senté en el borde del sofá y, por primera vez en más de 10 años, cerré los ojos en algo que no era para dormir o meditar racionalmente. Mis manos temblaban. No sabía si por el alcohol, la ansiedad o por lo que estaba a punto de hacer. Durante toda mi vida adulta me había burlado de las personas que oraban, las había considerado débiles, supersticiosas, incapaces de enfrentar la realidad sin muletas emocionales. Y ahí estaba yo, a punto de convertirme en todo lo que había despreciado. «No sé si existes», murmuré en voz baja, sintiéndome ridículo pero desesperado al mismo tiempo. «Durante toda mi vida he dicho que eres una invención, una ilusión, un cuento para niños asustados. He atacado a tus seguidores, he destruido la fe de personas inocentes, he construido mi identidad completa alrededor de negarte». Mi voz se quebró un poco y tuve que hacer una pausa para recuperar la composure, pero estoy perdido. Continué, y las palabras salían de un lugar muy profundo dentro de mí, un lugar que ni siquiera sabía que existía. Estoy completamente perdido y no sé qué hacer. Todo lo que creía que sabía sobre la vida, todo lo que pensaba que era verdad, se ha desmoronado. Camila me dejó. Mi mentor murió. Mis estudios están en ruinas y me siento como si estuviera muriendo por dentro. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, lágrimas que había estado reprimiendo durante semanas. Si realmente existes, si hay algo más allá de lo que mis ojos pueden ver y mi mente puede comprender, por favor, muéstramelo. No te pido milagros espectaculares ni señales obvias. Solo necesito saber si hay algo más que este vacío horrible que me está consumiendo. Me quedé ahí sentado en silencio durante varios minutos, esperando, no sabía qué, una voz del cielo, una aparición, un rayo de luz supernatural.
Pero no pasó nada dramático, solo el silencio de la madrugada bogotana, interrumpido ocasionalmente por el sonido distante de un carro pasando por la carrera séptima. Sin embargo, algo había cambiado en mí. No podía explicarlo racionalmente, pero esa oración desesperada había sido como abrir una válvula de presión que había estado acumulándose durante años. Por primera vez en semanas, pude respirar profundamente sin sentir esa opresión constante en el pecho. No era que me sintiera súbitamente lleno de fe o que hubiera tenido alguna experiencia mística instantánea. Era más sutil que eso, como si hubiera admitido finalmente una verdad que había estado negando. Yo no tenía todas las respuestas. Los días siguientes fueron extraños. No había vuelta atrás inmediata a mi personalidad anterior, pero tampoco continuaba hundiéndome en la desesperación. Era como si hubiera encontrado un punto medio incómodo pero sostenible. Seguía yendo a terapia con la doctora Ruiz, pero ahora le mencionaba pensamientos que antes habría considerado traición a mi intelecto. «Doctora, ¿usted cree que existe la posibilidad de que haya algo más allá de lo material?», le pregunté durante una sesión. Ella me miró con curiosidad profesional. «¿Por qué me pregunta eso, Rodrigo?». Yo traté de explicarle sin sonar completamente loco que había comenzado a cuestionar mis certezas ateas absolutas, que tal vez había sido demasiado cerrado en mi aproximación a la realidad. Ella asintió y me dijo algo que me sorprendió. La duda puede ser muy saludable, especialmente cuando viene después de un periodo de dogmatismo extremo. ¿Dogmatismo extremo? Esa frase me persiguió durante días. ¿Era eso lo que había sido mi ateísmo? ¿No era yo el librepensador racional que siempre había creído ser, sino otro tipo de fundamentalista, pero del lado opuesto? La idea me inquietaba profundamente, pero también me intrigaba. Si había sido dogmático en mi ateísmo, entonces tal vez había estado tan cerrado a otras posibilidades como los religiosos fanáticos a los que criticaba. Comencé a notar cosas que antes pasaba por alto. Caminando por la carrera séptima hacia la universidad, veía a personas que irradiaban una paz genuina y me preguntaba qué tenían que yo había perdido. En el Café Libro, observaba a María, la mesera, interactuar con los clientes con una gentileza y paciencia que no parecían forzadas. Un día le pregunté directamente, «María, ¿cómo hace para estar siempre de buen humor?». Ella sonrió y me dijo, «Ay, Rodrigo, es que yo sé que Dios me cuida». Eso me da mucha tranquilidad. Antes, una respuesta así me habría hecho poner los ojos en blanco y lanzarme en una explicación sobre cómo la religión era una muleta psicológica. Pero esa vez, simplemente asentí y me quedé pensando. María tenía algo que yo había perdido, o tal vez que nunca había tenido. Una sensación de estar conectada con algo más grande que ella misma. Una semana después de mi oración desesperada, algo peculiar comenzó a suceder. Empecé a encontrarme con conversaciones sobre espiritualidad de manera completamente casual. En la biblioteca, mientras buscaba libros de filosofía materialista, me topé por casualidad con una sección de filosofía de la religión que nunca había explorado. Un libro titulado Razones para creer, de un autor que no conocía, se cayó de un estante cuando pasé cerca. Normalmente habría pensado que era una coincidencia sin importancia, pero algo me hizo recogerlo y hojearlo. En el bus de regreso a Chapinero, escuché por casualidad a dos estudiantes hablando sobre una conferencia de un exateo que se había convertido al cristianismo. Era un filósofo súper famoso en Inglaterra, decía uno de ellos. Escribió libros negando a Dios durante décadas y al final de su vida cambió completamente de opinión. Normalmente habría interrumpido la conversación para corregir lo que seguramente eran malentendidos sobre las razones del supuesto cambio, pero esta vez me quedé callado, escuchando. Esa misma semana, mientras caminaba por el campus de la Universidad Nacional, me crucé con Elena Morales, una compañera de filosofía con la que había compartido varias clases, pero con quien nunca había tenido una conversación profunda. Siempre la había catalogado como una de esas estudiantes promedio
que no se destacaba ni por brillantez intelectual ni por militancia ideológica. Pero ese día, por alguna razón, se acercó a mí. «Sean, Rodrigo, ¿estás bien?», me preguntó con una preocupación genuina que me sorprendió. «Te he visto últimamente y pareces, no sé, diferente». Había algo en su manera de hablar, una calidez que no esperaba, que me hizo bajar las defensas que normalmente mantenía con los compañeros de clase. «He estado pasando por un momento difícil», le admití, cuestionando muchas cosas que antes daba por sentadas. Elena asintió como si entendiera perfectamente lo que quería decir, y luego me sorprendió con una propuesta que cambiaría el curso de mi vida. «¿Sabes qué, Rodrigo? Si te interesa explorar diferentes perspectivas sobre la vida y la existencia, hay un grupo donde nos reunimos semanalmente para hablar sobre estos temas. No es nada pesado ni dogmático, solo personas sinceras tratando de entender mejor el mundo y su lugar en él». Me dio una pequeña tarjeta con una dirección en la zona rosa. «Si quieres venir este viernes, estaremos allí a las 7 de la noche». Esa noche, en mi apartamento, miré la tarjeta durante horas. La dirección correspondía a la Iglesia Manantial de Vida, algo que inmediatamente activó todas mis alarmas antirreligiosas. Elena me había invitado a un grupo cristiano. La ironía era perfecta. El ateo más famoso de la universidad había sido invitado a una iglesia por una compañera que probablemente había escuchado mis debates antirreligiosos durante años. Mi primera reacción fue tirar la tarjeta a la basura y olvidarme del asunto. Pero algo me detuvo. ¿No había orado hace apenas unos días pidiendo señales? ¿No había admitido que tal vez estaba equivocado sobre todo? Elena no sabía nada sobre mi crisis personal, no sabía sobre mi oración desesperada. Y sin embargo, había aparecido en mi vida justo cuando más perdido me sentía. Me quedé despierto hasta muy tarde esa noche, luchando conmigo mismo. Una parte de mí, la parte racional y orgullosa, me decía que esto era ridículo, que ir a una iglesia sería traicionar todo lo que había representado durante años. Pero otra parte, una parte más profunda y honesta, me susurraba que tal vez era exactamente lo que necesitaba hacer. Finalmente, a las 4 de la madrugada, tomé una decisión que me aterrorizó por su simplicidad. Iría a esa reunión, no como el ateo militante que había sido, sino como alguien que genuinamente quería entender si había perdido algo importante en su búsqueda obsesiva de tener siempre la razón. El viernes 22 de octubre llegó más rápido de lo que esperaba. Durante toda la semana, había estado debatiendo conmigo mismo si realmente iría a esa reunión en la Iglesia Manantial de Vida. Una parte de mí seguía considerando la idea completamente absurda. Yo, Rodrigo Fernández, el terror de los cristianos en la Universidad Nacional, entrando voluntariamente a una iglesia, era como si Darwin decidiera asistir a una conferencia creacionista. Pero la otra parte de mí, esa voz nueva que había surgido después de mi oración desesperada, me recordaba constantemente que ya no tenía nada que perder. Mi vida había tocado fondo, mis certezas se habían desmoronado, y tal vez era hora de explorar territorios que antes había considerado prohibidos. Además, Elena me había dicho que no era nada pesado ni dogmático, solo personas buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida. Esa tarde, después de mis clases, me dirigí al Café Libro como de costumbre, pero no pude concentrarme en nada. María, la mesera, notó mi nerviosismo. «¿Todo bien, Rodrigo? Lo veo muy inquieto hoy». Le sonreí débilmente y le dije que tenía una cita importante esa noche. «¿Ah? ¿Una cita romántica?», preguntó con esa curiosidad maternal que siempre mostraba hacia los estudiantes regulares. «Algo así», respondí, pensando que técnicamente no estaba mintiendo, aunque mi cita fuera con posibles respuestas a preguntas existenciales. A las 6:30 de la tarde, tomé un taxi hacia la zona rosa. Durante el trayecto por la carrera séptima, pasando por todos los lugares familiares de mi vida bogotana, me sentía como si estuviera viajando a un país extranjero. El taxista, un hombre mayor con bigote gris, trató de entablar conversación. «¿Va para la zona rosa a rumbear, joven?».
Me reí internamente al pensar en cómo reaccionaría si le dijera que iba a una iglesia. Algo así, respondí otra vez, manteniendo mi respuesta ambigua. La iglesia Manantial de Vida estaba ubicada en una casa grande de 2 pisos, pintada de blanco con ventanas azules, en una calle tranquila detrás de la carrera 15. No se parecía en nada a las iglesias católicas tradicionales que conocía, con sus torres imponentes y arquitectura colonial. Esta se veía más como una casa familiar convertida en lugar de reunión, lo cual de alguna manera me tranquilizó un poco. Me quedé parado en la acera durante casi 10 minutos, observando a las personas que entraban. Eran de todas las edades, jóvenes universitarios como yo, familias con niños, profesionales de mediana edad, algunos ancianos. Todos se veían normales. No sé qué había esperado. Tal vez personas con expresiones fanáticas o vestimentas extrañas, pero lo que veía eran bogotanos comunes y corrientes, llegando a lo que parecía una reunión social cualquiera. Finalmente, armándome de valor, caminé hacia la entrada. Una mujer joven, de unos 25 años, con una sonrisa genuina, me saludó en la puerta. «Bienvenido. ¿Es tu primera vez aquí?» Asentí nerviosamente. «Soy Paola», se presentó extendiéndome la mano. «Elena me dijo que tal vez vendrías. ¡Qué alegría conocerte!». Su calidez inmediata me sorprendió. No había ni rastro de la actitud proselitista agresiva que había esperado. Elena apareció casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando mi llegada. «Rodrigo, no sabía si realmente vendrías». Me abrazó brevemente, un gesto que en cualquier otro contexto habría sido normal, pero que ahí me hizo sentir como si estuviera cruzando una línea invisible. «Ven, te voy a presentar a algunas personas». El interior de la iglesia era sorprendentemente acogedor. Las paredes estaban pintadas en tonos cálidos, había sofás y sillas distribuidos en círculos informales, y la iluminación era suave, más parecida a la de una sala de estar que a la de un templo religioso. Había tal vez unas 40 personas charlando en grupos pequeños y el ambiente se sentía más como una reunión de amigos que como un servicio religioso formal. Elena me llevó hacia un grupo de jóvenes que estaban sentados cerca de una ventana. «Chicos, les quiero presentar a Rodrigo. Estudia filosofía conmigo en la Nacional». Un joven alto, de barba bien cuidada y expresión amable, se levantó inmediatamente. «Filosofía. Excelente. Soy Miguel Santos. Y créeme que necesitamos más filósofos por aquí. Las preguntas difíciles siempre son bienvenidas». Esa presentación me tranquilizó enormemente. Durante años había sido el filósofo que hacía preguntas incómodas para destruir creencias religiosas, y ahí estaba alguien diciéndome que las preguntas difíciles eran bienvenidas. Miguel me explicó que él dirigía estos encuentros semanales, que no eran servicios religiosos tradicionales, sino espacios de diálogo abierto sobre fe, dudas y búsqueda espiritual. Aquí tenemos personas en todas las etapas del camino, me explicó mientras nos acomodábamos en uno de los círculos. Algunos llevan años siendo creyentes, otros están explorando por primera vez, algunos vienen con muchas dudas y preguntas. Todos son bienvenidos. Me presentó al resto del grupo. Había un ingeniero llamado Carlos que había sido agnóstico durante años, una psicóloga llamada Patricia que venía de una familia católica tradicional, pero estaba explorando una fe más personal, y una estudiante de medicina llamada Andrea. La reunión comenzó de manera muy diferente a lo que había imaginado. No hubo cánticos emotivos ni predicación dramática. Miguel simplemente abrió con una pregunta. ¿Alguien quiere compartir algo que haya estado pensando esta semana sobre la vida, la fe o las grandes preguntas existenciales? El formato me recordaba más a un seminario universitario que a un servicio religioso. Andrea, la estudiante de medicina, fue la primera en hablar. Esta semana estuve en el Hospital de la Misericordia haciendo mis prácticas y vi morir a un niño de 8 años por leucemia. Sus padres oraron hasta el último momento, mantuvieron la fe incluso cuando los médicos ya no podíamos hacer nada más.
Me hizo pensar mucho sobre el problema del sufrimiento. ¿Cómo reconciliar la idea de un Dios amoroso con la realidad del dolor inocente? Mi corazón se aceleró. Esa era exactamente la pregunta que yo había usado durante años para atacar la fe cristiana. Era mi argumento favorito, mi arma más efectiva en los debates. Esperé que Miguel diera alguna respuesta simplista, o que tratara de cambiar el tema. Pero en lugar de eso, asintió solemnemente. Es tal vez la pregunta más difícil que enfrentamos como creyentes, dijo, y cualquiera que te dé una respuesta fácil, te está mintiendo. Yo mismo he luchado con esa pregunta durante años, especialmente después de que mi hermana menor murió en un accidente cuando tenía 15 años. Su honestidad me sorprendió completamente. No estaba evadiendo la pregunta ni ofreciendo clichés religiosos. Carlos, el ingeniero, intervino. Yo vengo de una perspectiva agnóstica y esa pregunta me atormentó durante mucho tiempo. Pero algo que me ha ayudado es cambiar la pregunta de ¿por qué Dios permite el sufrimiento? A ¿cómo responde Dios al sufrimiento? Porque cuando miro la historia de Jesús, veo a un Dios que no se mantuvo distante del dolor humano, sino que entró en él. Patricia añadió, para mí lo que me ayuda es recordar que el sufrimiento no es la palabra final. Si realmente hay vida después de la muerte, si realmente hay justicia final, entonces el sufrimiento temporal, aunque sea horrible, no es todo lo que existe. Eran respuestas que mostraban lucha genuina, no certezas fáciles. Durante la siguiente hora, el grupo abordó temas que yo había debatido durante años, pero desde una perspectiva completamente diferente. Hablaron sobre la evolución y la fe, sobre la historia de la Iglesia y sus errores, sobre las dudas que todos enfrentaban. Lo que más me impactó fue que nadie trataba de ofrecer respuestas definitivas a las preguntas más difíciles. En cambio, compartían sus luchas, sus dudas, y cómo estaban navegando la tensión entre fe y razón. Hacia el final de la reunión, Miguel me preguntó directamente, «Rodrigo, ¿te gustaría compartir algo? No hay presión, pero si tienes preguntas o pensamientos, nos encantaría escucharte». Durante un momento consideré mantenerme callado, pero algo en el ambiente de honestidad genuina me animó a ser vulnerable. Para ser completamente honesto, comencé sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. Yo he sido un ateo militante durante años. He pasado más tiempo atacando la fe cristiana que estudiando filosofía. He debatido públicamente contra cristianos, he ridiculizado creencias religiosas y he construido mi identidad completa alrededor de mi capacidad para destruir los argumentos a favor de Dios. El silencio que siguió no fue incómodo, sino atento. Nadie me miró con horror o juicio. Simplemente esperaron a que continuara. Pero últimamente seguí. Toda esa certeza se ha desmoronado. He estado pasando por una crisis personal muy fuerte y por primera vez en mi vida adulta estoy dispuesto a admitir que tal vez no tengo todas las respuestas. Andrea sonrió con comprensión. Gracias por ser tan honesto. Eso requiere mucho valor. Miguel asintió. Las crisis muchas veces son el lugar donde comienza la verdadera búsqueda. Y me parece hermoso que estés aquí, dispuesto a explorar preguntas que antes considerabas cerradas. Lo que me impactó más fue que nadie trató de convertirme inmediatamente. No hubo presión para hacer una oración de entrega o para aceptar creencias específicas. En cambio, Elena me invitó a un café después de la reunión para continuar la conversación si quería. Fuimos a un pequeño café llamado Juan Valdés en la carrera 13. Y durante 2 horas hablamos sobre fe, dudas, filosofía y vida. Elena me contó su propia historia. Había sido una cristiana nominal durante años, asistiendo a la iglesia por tradición familiar, hasta que una crisis personal la llevó a cuestionar todo. Fue ahí, me dijo, cuando descubrí que la fe real no es ausencia de dudas, sino la decisión de seguir buscando la verdad a pesar de las dudas. Esa noche, de regreso en mi apartamento de Chapinero, me senté en mi sofá con una taza de café, mirando la tarjeta que Elena me había dado con la información del grupo.
Por primera vez en semanas, no me sentía completamente perdido. No había encontrado respuestas definitivas, pero había encontrado algo igualmente valioso, personas que estaban haciendo las mismas preguntas que yo, pero desde una perspectiva que incluía la posibilidad de lo trascendente. No sabía si esto me convertiría en cristiano o si siquiera quería convertirme en cristiano, pero sabía que algo había cambiado esa noche. Había probado un tipo diferente de búsqueda intelectual, una que no requería que tuviera todas las respuestas antes de comenzar el viaje. Y por primera vez en años, eso me llenaba de esperanza en lugar de miedo. Miguel me había dado su número de teléfono y me había invitado a llamarlo si tenía preguntas durante la semana. No soy un experto en nada, me había dicho, pero he caminado este sendero durante algunos años y tal vez pueda compartir lo que he aprendido. Era una oferta de acompañamiento, no de adoctrinamiento, y eso hizo toda la diferencia. Después de esa primera reunión en la Iglesia Manantial de Vida, algo fundamental había cambiado en mi interior, aunque no podía definir exactamente qué era. Durante las siguientes 3 semanas, seguí asistiendo a los encuentros semanales del grupo de Miguel. Cada viernes por la noche me encontraba caminando hacia esa casa blanca con ventanas azules en la zona rosa, ya no como un extraño nervioso, sino como alguien que genuinamente esperaba esas conversaciones profundas sobre la existencia. Miguel mantenía su promesa de que las preguntas difíciles eran bienvenidas. Cada semana yo llegaba con nuevas objeciones intelectuales, nuevos argumentos filosóficos contra la fe, nuevas dudas que había estado procesando durante mis estudios. Y cada semana, el grupo las recibía con paciencia, sin tratar de cerrar las discusiones con respuestas simplistas. Era como si hubiera encontrado un laboratorio intelectual, donde podía explorar ideas que antes consideraba heréticas. Patricia, la psicóloga, se había convertido en una especie de mentora informal para mí. Después de una de las reuniones, me dijo algo que me marcó profundamente. Rodrigo, durante años construiste tu identidad alrededor de tener razón sobre Dios, pero ¿alguna vez consideraste la posibilidad de que tener una relación con Dios pudiera ser más importante que tener razón sobre Dios? Esa pregunta me persiguió durante días. Carlos, el ingeniero exagnóstico, también se había vuelto cercano. Un día, tomando café después de una reunión, me contó su propia historia de transformación. Yo pasé años tratando de demostrar que Dios no existía usando la lógica y la ciencia, pero un día me di cuenta de que estaba usando herramientas diseñadas para entender el universo físico para tratar de entender algo que, por definición, trasciende lo físico. Era como tratar de usar un microscopio para estudiar el amor. Andrea, la estudiante de medicina, compartía conmigo sus reflexiones sobre la vida y la muerte desde su perspectiva médica. En el hospital veo milagros y tragedias todos los días, me decía. He visto personas sanar contra toda probabilidad médica y he visto morir a otras que deberían haber vivido. La medicina me enseña los límites de lo que podemos controlar y entender. Sus palabras resonaban con mis propias experiencias de pérdida y confusión. A finales de noviembre, Miguel anunció algo que me emocionó y me aterrorizó al mismo tiempo. Habría un retiro espiritual de fin de semana en las montañas de La Calera, a 1 hora de Bogotá. Es una oportunidad para alejarnos del ruido de la ciudad y tener conversaciones más profundas sobre la fe y la vida, explicó. Será en una casa de retiros llamada Monte Sinaí, un lugar hermoso rodeado de naturaleza. Mi primera reacción fue declinar la invitación. Un retiro espiritual sonaba demasiado intenso, demasiado comprometedor. ¿Qué pasaría si trataban de presionarme para tomar decisiones espirituales para las que no estaba listo? Pero Elena me convenció con su tranquilidad característica. Rodrigo, será igual que nuestras reuniones semanales, solo que con más tiempo para reflexionar. No hay agenda oculta. El viernes 3 de diciembre,
Me subí al bus que nos llevaría a La Calera junto con otras 15 personas del grupo. Durante el viaje por la carretera serpenteante que subía hacia las montañas, miraba por la ventana los paisajes verdes y las casas campesinas, sintiendo una mezcla de expectativa y nerviosismo que no había experimentado desde mis primeros debates públicos como ateo. La casa de retiros Monte Sinaí era exactamente lo que Elena había prometido, un lugar hermoso y tranquilo. Era una construcción de 2 pisos en estilo colonial, con tejas rojas y paredes blancas, rodeada de jardines llenos de flores y árboles nativos. Desde la terraza se podía ver todo el valle de Bogotá extendiéndose hacia el horizonte, con la ciudad brillando a lo lejos como un mar de luces. La primera noche fue de aclimatación. Cenamos en un comedor grande con una chimenea encendida, compartiendo historias y riéndonos como viejos amigos. Yo me sentía sorprendentemente cómodo, como si hubiera encontrado una familia que nunca supe que estaba buscando. Después de la cena, nos sentamos alrededor del fuego y Miguel nos invitó a compartir nuestras expectativas para el fin de semana. Yo espero encontrar algo de claridad, dije cuando llegó mi turno. Durante meses he estado en esta zona gris entre mis viejas certezas ateas y esta nueva apertura a lo trascendente. A veces siento que estoy en el borde de entender algo importante, pero nunca logro capturarlo completamente. Andrea sonrió y dijo, tal vez esa sensación de estar en el borde es exactamente donde necesitas estar por ahora. El sábado por la mañana despertamos con una vista espectacular. Las montañas estaban cubiertas de una neblina dorada que se disipaba lentamente bajo el sol. Después del desayuno, Miguel nos guió en una caminata por los senderos que rodeaban la casa de retiros. Mientras caminábamos entre eucaliptos y helechos gigantes, respirando el aire puro de la montaña, sentía como si mi mente se estuviera limpiando de años de ruido intelectual. Durante la caminata, I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. Tuve una conversación profunda con Carlos sobre la naturaleza de la fe. ¿Sabes qué fue lo que finalmente me convenció? Me dijo mientras nos detuvíamos en un mirador natural. Ligi, no fueron argumentos filosóficos ni evidencias científicas. Fue la realización de que la fe no es creer en cosas sin evidencia, sino confiar
en lo que no puedes controlar completamente. Esa definición de fe era completamente diferente a la que había estado atacando durante años. Esa tarde tuvimos sesiones de reflexión personal. Miguel nos dio cuadernos y nos animó a escribir sobre nuestras preguntas más profundas, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Me senté en un banco de madera bajo un roble gigante y comencé a escribir sin censura. Por primera vez en meses, pude articular claramente lo que había estado sintiendo. Tengo miedo de estar equivocado, pero también tengo miedo de tener razón. Si Dios no existe, entonces todo es absurdo. Pero si Dios sí existe, entonces he desperdiciado años atacando la verdad más importante del universo. La noche del sábado fue cuando todo cambió. Después de la cena, nos reunimos en una pequeña capilla que había en los jardines de la casa de retiros. Era un espacio íntimo, con capacidad para unas 20 personas, iluminado solo por velas y con ventanas que mostraban las estrellas brillando sobre las montañas. No se parecía en nada a las iglesias tradicionales que conocía. Se sentía más como un refugio sagrado en medio de la naturaleza. Miguel nos invitó a un tiempo de adoración reflexiva. Explicó que no era obligatorio participar, que cada persona podía usar el tiempo como mejor le pareciera, orar, meditar, reflexionar o simplemente estar en silencio. Andrea se sentó al piano que había en una esquina y comenzó a tocar melodías suaves y contemplativas. Algunas personas cantaban en voz baja, otras permanecían en silencio, algunas escribían en sus cuadernos. Yo me senté en la última fila, observando todo con mi típica actitud analítica. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar. La música, las velas, el ambiente de paz genuina, las caras de las personas a mi alrededor, que reflejaban una serenidad profunda. Todo se combinó para crear una atmósfera que no podía explicar racionalmente. Era como si el aire mismo estuviera cargado de algo que mis sentidos no podían detectar, pero que mi espíritu reconocía. Cerré los ojos y traté de relajarme, como había hecho durante mis sesiones de terapia con la doctora Ruiz. Pero esto era diferente, no era técnica de relajación, era como si estuviera sintonizando una frecuencia que había estado ignorando toda mi vida. Andrea comenzó a tocar una melodía particularmente hermosa, y varias personas empezaron a cantar en voz baja una canción que no conocía pero que hablaba del amor incondicional de Dios. Fue en ese momento cuando sucedió. No puedo describir exactamente qué fue lo que pasó, porque trasciende las categorías racionales que había usado toda mi vida para entender la realidad. No fue una voz audible ni una visión espectacular. Fue más como si una presencia invisible pero completamente real hubiera entrado en ese espacio y se hubiera acercado específicamente a mí. De repente comencé a llorar. No era llanto de tristeza ni de dolor, sino algo completamente diferente. Era como si años de orgullo, resentimiento, dolor y vacío estuvieran saliendo de mí en esas lágrimas. Sentía como si alguien me estuviera abrazando desde adentro, llenando ese vacío horrible que había estado cargando durante meses. Era amor puro, incondicional, sin agenda, sin condiciones. En mi mente, tan claramente como si alguien hubiera hablado en voz alta, escuché palabras que no vinieron de mi propio pensamiento. Rodrigo, te he estado esperando. Te amo exactamente como eres, con todas tus dudas, con todo tu dolor, con todo tu pasado. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas confiar en mí. El llanto se intensificó, pero era un llanto liberador. Sentía como si estuviera siendo lavado desde adentro, como si todas las heridas que había estado cargando estuvieran siendo sanadas simultáneamente. La ruptura con Camila, la muerte del doctor Gutiérrez, los años de vacío existencial, la crisis de identidad, todo estaba siendo tocado por esa presencia amorosa. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado. Cuando finalmente abrí los ojos, la capilla estaba en silencio y la mayoría de las personas estaban en oración silenciosa. Miguel se acercó a mí con una expresión de comprensión.
como si hubiera presenciado este tipo de encuentros antes. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Yo asentí, aunque bien, era una palabra completamente inadecuada para describir lo que estaba sintiendo. Creo que acabo de conocer a Jesús, le susurré, sorprendiéndome a mí mismo con esas palabras. Miguel sonrió y me puso una mano en el hombro. Él siempre estuvo ahí, Rodrigo. Simplemente esperó hasta que estuvieras listo para encontrarlo. Elena, que estaba sentada cerca, se acercó y me abrazó sin decir nada. No necesitaba palabras. Sabía exactamente lo que había pasado. Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad o preocupación. Era como si hubiera nacido de nuevo, y mi mente estuviera procesando una realidad completamente nueva. Caminé por los jardines de la casa de retiros bajo las estrellas, sintiéndome conectado con el universo de una manera que nunca había experimentado. Todo se veía diferente. Los árboles, las flores, incluso el aire parecía más vivido, más real. Al día siguiente, durante el viaje de regreso a Bogotá, compartí con el grupo lo que había experimentado. No hubo celebraciones dramáticas ni presión para tomar decisiones inmediatas. Simplemente recibieron mi testimonio con alegría tranquila y me aseguraron que estarían ahí para acompañarme en este nuevo camino. Cuando llegué a mi apartamento en Chapinero esa tarde del domingo, todo se veía igual físicamente, pero yo era una persona completamente diferente. Los mismos libros de filosofía estaban en los estantes, las mismas fotos con Camila estaban en la mesa, la misma vista de Bogotá se extendía desde mi ventana, pero yo tenía una nueva perspectiva sobre todo. Esa noche llamé a mi abuela Catalina por primera vez en meses. Abuela, le dije, necesito contarle algo importante. Cuando le expliqué lo que había pasado en el retiro, se quedó en silencio durante largos segundos. Luego comenzó a llorar y me dijo, Rodrigo, mijo, he estado orando por este momento durante 10 años. Sabía que Dios no se había dado por vencido con usted. El lunes por la mañana regresé a la Universidad Nacional como una persona nueva. Ya no era el ateo militante que había sido, pero tampoco era un fanático religioso. Era alguien que había encontrado una paz profunda en medio de las preguntas, alguien que había descubierto que la fe y la razón no tenían que ser enemigas. Mis compañeros de filosofía notaron el cambio inmediatamente, y algunos se acercaron con curiosidad genuina para preguntarme qué había pasado. Encontré algo que estaba buscando sin darme cuenta, les explicaba. Encontré una manera de vivir que incluye tanto las preguntas difíciles como la esperanza de que hay respuestas, aunque no las tenga todas ahora mismo. Algunos se burlaron, como yo habría hecho antes, pero otros se mostraron genuinamente interesados en escuchar más. Sebastián, mi viejo compañero de debates ateos, se acercó a mí después de clases. «¿Qué te pasó, hermano? Pareces diferente». Le conté mi historia con la mayor honestidad posible, y aunque él no entendía completamente lo que había experimentado, pudo ver que era real y transformador. «No sé si alguna vez podré creer lo que tú crees», me dijo, «pero tengo que admitir que has encontrado algo que te está haciendo bien». Mi nueva vida había comenzado. Ya no era Rodrigo Fernández, el enemigo de Dios. Ahora era Rodrigo Fernández, el hombre que había descubierto que Dios nunca había sido su enemigo, sino que había estado esperando pacientemente, con los brazos abiertos, hasta que estuviera listo para venir a casa.